ver. Ahí, no sé si ya se ve la pantalla en completo. Sí, ahí se ve completo. Perfecto. Bueno, nada más una pregunta antes de iniciar. En el flyer dice que son de las 11 a las 12:30. ¿Me ven 5 minutos nada más para ajustarme el tiempo? Sí, no hay problema. Entonces, hasta es una hora y media más o menos para poder acomodarme. Hasta las 2:30 estamos bien de tiempo. Si termina antes, no pasa nada. Muy bien. Bueno, pues, buenos días. Muchísimas gracias por esta invitación. Créanme que estoy verdaderamente contento y estoy muy emocionado porque por primera vez vamos a dar a conocer esta experiencia tan importante que tenemos en el caso de contaminación ambiental a plomo a nivel internacional, al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez por funcionar como sede de esta charla, igual también a la doctora Florencia Marín por sus atenciones. Ahí estuvimos en contacto por correo para ver los detalles de la ponencia, pero no sé si todavía está por ahí la doctora María Rosa González. Si no, pues cuando vea la grabación, quiero agradecerle infinitamente Estoy acá. Doctora, muchísimas gracias por la invitación. No, a ustedes porque realmente aceptar y el horario, la diferencia horaria también es un inconveniente y por eso les agradezco mucho. Y otra cosa, que sea día de semana, porque sé que ustedes los encuentros los hacen los sábados. Nosotros acostumbramos de lunes a viernes, sábado y domingo no se hacen, y el resto de Latinoamérica los está haciendo sábado o domingo. Así que doblemente agradecidos, ¿no? Por este tiempo especial. Estoy acá nomás, en Costa Rica. Vamos, digo, infinitos gracias. Aquí no es tan temprano, son las 8 de la mañana, entonces, pues se me ajustó todavía bien para llegar temprano al trabajo. De verdad, muchísimas gracias, doctora, por la invitación. No había tenido la oportunidad de agradecerle todos los comentarios que hizo el día de la ponencia de la Sociedad Mexicana de las OMTOX. Créame que estoy muy agradecido por darme esta plataforma de poder llevar nuestra experiencia por primera vez al ámbito internacional y que esto funcione como base para que los diferentes sitios en donde tenemos niños y donde tenemos estos problemas de contaminación, pues funcionen como una experiencia para ver todo lo bueno que hicimos, igual también todos las áreas de oportunidad que tenemos y se tomen como base, pues para continuar trabajando con el objetivo siempre de tener un ambiente libre de contaminantes que tenga como objetivo tener un beneficio para la población, especialmente para nuestros niños, que son a quien está dirigido este programa. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. El día de hoy les voy a platicar respecto a la experiencia que tenemos en este programa de vigilancia epidemiológica por contaminación ambiental por plomo. Si se llega a detener la pantalla o tienen algún comentario, sin problemas pueden encender el micrófono y lo vamos viendo. Entonces, pues, nuevamente, pues yo soy Efraín Río Sánchez, soy el coordinador del Departamento de Vigilancia Epidemiológica del Centro de Atención por Metales Pesados, el Centro de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila, aquí en México. Y la plática que les voy a dar el día de hoy se titula Exposición ambiental a plomo en un sitio contaminado, y pues les voy a hablar del caso Torreón. Antes de entrar de lleno a la parte del programa, pues un poco antecedentes, que siendo ustedes un departamento enfocado en toxicología, pues seguramente ya lo conocen, solo es para dar un poco de antecedentes. Pues el plomo es un metal maleable que tiene múltiples aplicaciones, se utiliza bastante en la industria para la generación de baterías, el revestimiento de cables, se utiliza para la producción de tuberías, de cisternas, protección de materiales que están expuestos a la intemperie, y justamente se utiliza por las grandes ventajas que tiene el plomo frente a otros metales. Es un poco más resistente a la corrosión. En el caso de, por ejemplo, para la fabricación de pigmentos para pinturas y barnices, le da la propiedad de que aumenta la resistencia al aire, al calor, al agua, y pues de esta manera las pinturas duran más tiempo. De hecho, se utilizan bastante en las pinturas que se utilizan para las zonas costeras, que también son un problema de contaminación ambiental ecológico en esa zona. El plomo tiene múltiples aplicaciones en la fabricación de cristales, sin embargo, desde ya hace muchos años conocemos que la exposición a este contaminante genera problemas importantes en la salud.
Así de manera general, no tengo que profundizar en esto, seguramente ya lo conocen más a detalle que yo. Está relacionado con diferentes efectos en el cuerpo que dependen del tiempo de exposición, dependen de la dosis, dependen también de la época de la vida en la que se expone. No es lo mismo los efectos que puede presentar un niño que está expuesto desde el nacimiento o incluso desde la edad, desde las cuestiones prenatales, a una persona adulta que se expone a nivel ocupacional. Sin embargo, pues así a nivel general, pues está relacionado con problemas digestivos, se ha relacionado también con problemas a nivel reproductivo, con retraso en el crecimiento. Hay evidencias que indican que está relacionado con problemas cardiovasculares, como es el caso de la presión arterial, la hipertensión, daños a nivel renal. Uno de los síntomas, de los efectos más descritos de la exposición a plomo, pues es propiamente la anemia, la pérdida de la audición, pero en el caso particular de los niños, el efecto más importante que tiene el plomo es a nivel del sistema nervioso central. Dado a que el plomo comparte características químicas con el calcio, existe un antagonismo a este nivel que provoca un problema en el neurodesarrollo. Y esto lo vamos a ver más acentuado tanto a nivel gestacional, o sea, durante el embarazo, y en los primeros años de vida, especialmente antes de los 5 años, que es en donde pues están desarrollando todas estas conexiones neuronales, cerebrales, que permiten el desarrollo adecuado del cerebro. Entonces, el efecto más importante que se ha estudiado de plomo es a nivel pediátrico, a nivel infantil, que tiene que ver con una disminución importante del coeficiente intelectual. Solo para poder contextualizar esta parte, la forma en la que se distribuye el coeficiente intelectual en nuestra población, en las poblaciones en general, tiene una distribución normal, en donde la mayoría pues está en medio de la campana. Voy a tener un grupo de personas que están, no sé, académicamente un poco más retadas, o sea, van a tener problemas académicos, y voy a tener un grupo de niños que son extraordinariamente inteligentes, que son unos genios, ¿no? Lo que va a provocar el plomo es que va a desplazar esa curva hacia un extremo y va a provocar que haya más niños con problemas académicos y cada vez menos niños que están superdotados. La exposición a plomo en la población infantil lo que provoca es una disminución importante en el coeficiente intelectual, que se ha demostrado que disminuye hasta 2 o 3 puntos por cada microgramo de plomo que tiene un niño en sangre. Entonces, esos son los efectos más importantes que va a tener este metal en el organismo, nuevamente siendo los niños la población más vulnerable. Ahora, las vías a través de las cuales nosotros podemos exponernos tiene que ver mucho con el contexto de la ciudad, con las actividades económicas que se realizan. Son múltiples, son muy diversas. No necesariamente una ciudad o una población tiene que estar expuestas a todas. Sin embargo, se han reconocido estas que están en la pantalla del lado derecho como las fuentes de exposición más importantes, iniciando por la exposición a través de plomo en pinturas. Más adelante les voy a platicar un poco respecto a las evidencias que tenemos de un estudio que hicimos aquí en la ciudad de Torreón, en México, en donde el plomo se sigue utilizando como un aditivo en las pinturas. Este aditivo, estas pinturas con el tiempo se van degradando, se pulverizan, después llegan los vientos, se mueven y pues de esta manera contaminan el ambiente. La exposición ocupacional también es una fuente importante de contaminación. Las personas que se dedican al reciclado de baterías, los talleres de pintura, las personas que trabajan en fundidoras pues son una fuente importante de exposición. También, que tiene que ver con la cuestión de las pinturas, los juguetes antiguos. Aquí en México hay unos juguetitos pequeños, les decían los juguetitos de plomo, pues literalmente eran de metal, que estaban pintados con pinturas que estaban hechas a base de plomo. Pues generalmente los niños exploran todo con sus manos, todo se meten a la boca, de esa manera pueden llegar a estar expuestos. En nuestro país, en México, la vía de exposición más importante, la fuente de exposición más importante es la loza de barro. La loza de barro, pues son estas estructuras, estos platos, vasos, incluso algunos utensilios para cocinar, que utilizan una capa de greta que fundamentalmente es óxido de plomo. Este acabado vidriado, que igual puedo platicarles de eso más adelante, está hecho fundamentalmente de óxido de plomo y se va liberando a los alimentos, especialmente a los alimentos calientes y a los alimentos ácidos. De esa manera, pues es otra fuente de exposición. En México, esta es la vía más importante de exposición a plomo. Sin embargo, en el caso de Torreón, en el caso de la ciudad que les voy a platicar, la vía a través de la cual tanto los adultos como los niños estamos expuestos a este contaminante es a través de las emisiones de las fundidoras. Para dar un poco de
de contexto de nuestra ciudad, vamos a hablar de la ciudad de Torreón, en el estado de Coahuila. Torreón, Coahuila es una ciudad en el norte, en el centro del norte de México. Es un municipio que está ubicado en la frontera entre el estado de Coahuila y el estado de Durango. Por aquí tenía... no me acuerdo dónde era. Bueno, es una ciudad que está en el borde de Coahuila y Durango, que son dos estados aquí, y a nivel ya en población, Torreón es la 25ª ciudad más poblada de México. En cuanto ya un poco más a nivel local, a nivel de nuestro estado, Torreón es la segunda ciudad más grande de nuestro estado, del estado de Coahuila, y se estima, según el último censo que se realizó en el 2020, ya está próximo a hacerse otro censo, se estima que la ciudad de Torreón tiene una población aproximada de 720,000 personas, de las cuales 177,805 personas son niños y niñas menores a 5 años. Este dato es importante debido a que esta es la población que estaría expuesta a este contaminante. Los niños y las niñas menores a 15 años, no estamos contando mujeres embarazadas en estado de lactancia, pero justamente es esta población la que es más vulnerable a los efectos tóxicos del plomo. Dentro de las actividades económicas que tenemos en nuestra región, aquí en la ciudad de Torreón, en el norte de México, la principal es la industria manufacturera. O sea, somos una ciudad de maquilas, hay varias empresas en donde se arman varios componentes, especialmente componentes automotrices, representan el 74% de las actividades económicas de la región. Después viene el comercio, los servicios, la construcción, pero la quinta actividad económica más importante que tenemos en nuestra ciudad es justamente la industria minera, que representa el 1.46% de la actividad económica total de nuestra región. Y es el punto en donde viene el problema de contaminación ambiental por plomo. Localizada en el centro de la ciudad, en el centro de nuestra ciudad, se ubica la fundidora de plomo, plata y zinc más grande de América Latina y una de las 5 fundidoras más grandes de todo el mundo. Para ponerla así un poco y ubiquemos, esta es la ciudad de Torreón, Coahuila. En el centro de la ciudad está ubicada la fundidora Medmex Peñoles, que les repito, es una fundidora inmensa, es muy, muy, muy grande. Y alrededor de las fundos de la ciudad, o sea, alrededor de la fundidora está literal toda la ciudad de Torreón. Hay una zona que está más lejos, la ciudad de Torreón ha crecido bastante, pero una parte muy importante de la población vive, duerme, estudia y trabaja en un radio muy cercano a la zona de la fundidora. Entonces, este problema o esta cuestión de que la fundidora está en medio de la ciudad ha despertado varias pláticas pero ha despertado varias preguntas cuando damos esta plática respecto a cómo fue que se permitió que existiera una industria tan contaminante en una ciudad tan grande como es la nuestra. Realmente aquí no podemos atribuir ni culpas o no podemos generar ahí polémica respecto a quién es el culpable, sino que más bien es una serie de eventos que desencadenaron que la fundidora se ubicara en esta región. En primer lugar, el norte de México, como estamos muy cercanos a Estados Unidos, pues es una zona que tuvo un crecimiento bastante importante. Ahora bien, se estima que Peñoles, la fundidora, llegó a esta región en el año de 1887 y Torreón se funda como villa en el año de 1893. Entonces, estrictamente la fundidora llegó primero a la región antes de que se fundara la ciudad, pero fue durante los años 1900, de hecho fue en 1883, perdón, cuando llega el ferrocarril a nuestra región, que es en donde crece de manera muy importante la ciudad, y llegó un punto en donde el crecimiento provocó que la fundidora quedara atrapada dentro de la ciudad. Entonces, no fue como que de manera intencional que la fundidora quedara en medio de nuestra región, sino que fueron estos eventos que se desencadenaron, la llegada del ferrocarril, el crecimiento exponencial de la población, la ubicación tan cercana que tenemos a Estados Unidos. Esto fue provocando que la población creciera de manera descontrolada y de esta manera pues llegara a quedar en esta región. Entonces, les digo, no es como que busquemos un culpable, sino que pues sucedió, ¿no?
Sin embargo, pues también tenemos que tomar en cuenta que las autoridades municipales, estatales, pues no consideraron un área de amortiguamiento ambiental, mismos que con el tiempo pues se ha ido trabajando en ello. Pero bueno, entonces es un poco del contexto de dónde estamos ubicados y por qué este problema llega a nuestra región. Nuevamente, esta fundidora es inmensa y sus componentes principales son plomo, plata y zinc. Ahora bien, los efectos que tiene la fundidora sobre nuestra población se conocen desde hace 60 años. O sea, la primera evidencia publicada que tenemos es del año 1964, en donde el Instituto Nacional de Salud Pública de la Ciudad de México, de la capital de nuestro país, vino a la ciudad de Torreón a hacer un estudio epidemiológico de un problema de intoxicación por arsénico que se presentó en nuestra región. Hubo un caso de arsenicismo en donde fueron afectadas varias personas. Desafortunadamente me parece que hubo 2 o 3 personas que fallecieron por un problema de contaminación y pues esto fue no provocado, sino que estuvo relacionado también con la planta que estaba en la ciudad. De hecho, este problema de arsenicismo se presentó en las zonas aledañas a la fundidora. Entonces, desde el año de 1964, nosotros ya teníamos o ya existían evidencias, en este caso la primera evidencia científica, que documentaba el efecto que tenía la fundidora sobre nuestra población. Y en ese mismo año, en esa misma visita, se realizó el primer estudio epidemiológico de la metalúrgica sobre la población. Entonces, aquí ya estamos hablando de que hace 60 años ya conocíamos el efecto que estaba generando la fundidora sobre la gente. Sin embargo, ya había de quejas que estaban documentadas en los periódicos locales, principalmente por problemas de tipo respiratorio. Durante el proceso de refinamiento de los minerales, se liberan diferentes óxidos al ambiente. Uno de los que se liberan es el óxido de azufre. Este es, cuando está en contacto con el agua, con el agua de las mucosas, genera ácido sulfúrico y esto irrita la vía respiratoria. Entonces, desde hace ya muchos años, se tienen antecedentes de los efectos que tenía la fundidora, principalmente a nivel respiratorio sobre la población. Entonces, pues estos son los primeros estudios que documentan el efecto que tiene esta fundidora. No fue sino hasta el año 1981 donde se estaban haciendo diferentes investigaciones, específicamente aquí en la Facultad de Medicina de nuestra ciudad, en donde Víctor Calderón Salinas, en el 81, realiza un estudio de investigación en donde se desea determinar el nivel de plomo comparando 2 grupos de niños. Un grupo expuesto a la fundidora que se encontraban viviendo a un radio menor a 1 kilómetro de distancia de la fundidora, y un grupo control que se consideró lejos, ¿no? Que se consideró en una distancia mayor a 4.5 kilómetros de la fundidora. Los resultados que se obtuvieron de esta investigación fue propiamente que en el grupo control, en el grupo de niños que vivían a una distancia mayor a 4.5 kilómetros, el nivel de plomo fue en promedio de 6.4 microgramos por decilitro. Mientras que en el grupo de niños que estaban viviendo a una zona menor a 1 kilómetro, el nivel de plomo fue de 17.3. Entonces, lo que encontró Víctor Calderón en este estudio fue justamente de que existía una relación entre la distancia de la fundidora y el nivel de plomo que presentaban los niños. Sin embargo, solo se hicieron mediciones de plomo en sangre, no hubo un estudio que se hiciera, no hubo mediciones más robustas para poder efectivamente relacionar que la fundidora tenía un efecto importante sobre el nivel de plomo en los niños que vivían cerca del área. Fue entonces cuando el doctor Gonzalo García, que fue pionero en todo este proyecto de la parte de vigilancia epidemiológica y que actualmente es el director del Centro de Salud Ambiental de la Secretaría, mi jefe directo aquí, en el año de 1997 realizó una investigación más robusta, una investigación que involucró no solamente la medición de los niveles de plomo en sangre en los niños, sino que además realizó mediciones en otras matrices, como lo son polvos, suelos, incluso se hicieron mediciones de plomo en aire. Y de esta manera se pudo de manera muy contundente y ya sin lugar a dudas, poder relacionar que la fundidora tenía un efecto importante sobre los niveles de plomo en nuestra población infantil.
Para esto, el doctor realizó varias mediciones, como les comento, una de ellas pues, fue propiamente la medición de plomo en sangre, en donde consideró a 3 grupos de niños. Un grupo de niños que vivían a una distancia remota, y por distancia remota nos referimos a que estaban viviendo a menos de 650 metros de distancia de la fundidora, un grupo de niños que vivían a una región intermedia, que era de 1,750 metros más o menos, y un grupo de niñas control que estaban a una región más lejana, a 8,5 kilómetros. Lo que se encontró en este estudio fue una relación directamente lineal, en donde entre más cercana estuviera los niños a la fundición, tenían mayores niveles de plomo, y entre más lejanos a la fundidora, pues el nivel de plomo era considerablemente inferior. Entonces, de esta manera se pudo comprobar tajantemente, junto con las mediciones que se hicieron de plomo en aire y de plomo en suelos y en polvos, pues que la fundidora sí tenía un efecto importante sobre los niveles de plomo en sangre en nuestra población. Este estudio se realizó en el año 1997, perdón, para el año 1999, cuando se dieron a conocer estos resultados, dado a que era un proyecto de investigación, se tuvo que dar a conocer esta información a la población, se hizo un movimiento civil bastante fuerte. Todo esto pasó, yo era muy pequeño, no estaba todavía trabajando en el programa, pero mis papás, la gente con la que trabajo, que ya eran adultos para este tiempo, pues nos comentan que sí hubo realmente un movimiento social bastante importante. La población que se afectó, la población que tenía niveles de plomo altos, cerró calles, cerró escuelas, cerró propiamente a la empresa. Entonces sí hubo una respuesta bastante fuerte, que esto fue justamente lo que motivó a que la prensa internacional pusiera el ojo en nuestra región. Medios internacionales, como es el caso del periódico El País, que si no me equivoco es español, o el New York Times, que es uno de los periódicos de mayor circulación en Estados Unidos, retomaron esta nota, porque el caso de Torreón es excepcional. O sea, no somos el único país que tiene un problema de contaminación por plomo. Sin embargo, por la magnitud del problema, sí somos una situación única. Estamos hablando de que para ese entonces se estimaba que había aproximadamente, no tengo el dato así muy exacto, pero eran entre 11 y 13,000 niños, solo entre 11 y 13,000 niños los que estaban viviendo en el área de contaminación ambiental. Generalmente las fundidoras pues se ubican en zonas bastante lejanas, en donde las personas que viven ahí son personas que trabajan directamente en la fundidora, y pues son poblados relativamente pequeños, de 4 o 5 mil personas. En Torreón estamos hablando de que una de las ciudades más pobladas de México, del país, pues estaba expuesta a este contaminante, y es eso lo que destaca a este problema ambiental, la cantidad de personas, y en este caso la cantidad de niños que estaban expuestos a este contaminante ambiental, que fue retomado por medios internacionales y le dio bastante difusión a esta problemática. Fue entonces en donde la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa en México, que es una dependencia del gobierno que tiene injerencia en todas estas cuestiones medioambientales, empezaron a notar, o sea, todo el movimiento, toda la difusión mediática que se le dio a la situación, obligó a la Profepa a venir aquí a la ciudad de Torreón, y se realizó toda una supervisión, todo un estudio para poder evaluar pues realmente qué es lo que estaba pasando. Y en febrero de 1999 se dictan 82 medidas para reducir en el más corto plazo la presencia de plomo en las áreas afectadas. Y dado a que esta es una dependencia que sí tiene la capacidad de imponer sanciones e incluso de cerrar a la empresa, pues sí fueron bastante severos con las acciones que se tenían que ejercer para remediar este problema ambiental. Podríamos hablar horas, o sea, mucho tiempo respecto a todas las medidas que se tuvieron que ejercer y los resultados de ellas. Sin embargo, aquí de manera muy concreta, las principales acciones que se tuvieron que ejercer para resolver esta problemática fueron, en primer lugar, retirar el polvo contaminado con plomo de los barrios circunvecinos para eliminar la fuente de exposición inmediata, en donde, según algunos datos de la empresa que pudimos obtener, se estima que solo en la primera etapa del programa, que fueron los primeros años, se retiraron más de 2,000 toneladas de polvo contaminado con plomo. Entonces, en primer lugar, se tuvo que hacer una limpieza completa de toda la región,
especialmente pues, de la zona cercana a la fundidora, y al mismo tiempo se le obligó a la fundidora a reducir las emisiones de la planta, lo que implicó pues disminuir el nivel de producción hasta en un 50%. A nivel de gobierno, así como lo hizo la Profepa, el gobernador del estado de Coahuila, aquí en la ciudad bueno, aquí en México, en mayo de 1999, dispuso la creación de un fideicomiso público con recursos privados de la empresa, cuyos recursos estuvieran destinados a la prevención, tratamiento y control de la salud de la población por contaminación por plomo en la ciudad de Torreón. Entonces, tuvo que entrar el gobierno y el gobernador obligó a la empresa, si no me equivoco, fue un fideicomiso de aproximadamente 60 millones de dólares, el que en la primera etapa del programa se dieron para poder generar todo un programa de vigilancia epidemiológica y de atención médica. Más adelante les voy a platicar respecto a cuáles fueron estas acciones de atención médica y vigilancia epidemiológica que se ejercen sobre la población. Entonces, este problema medioambiental, participaron autoridades estatales, participaron autoridades de salud federales, pero todo se hizo con recursos privados, con recursos de la fundidora. Dentro de las acciones que se realizaron en nuestra región para poder empezar a mitigar toda esta situación de contaminación ambiental, fue, en primer lugar, cubrir una gran parte de las actividades que se realizaban dentro de la fundidora. Muchas de las acciones de minería se realizaban a cielo abierto. Entonces, al estar expuestos a la intemperie, cuando llega el aire, cuando llegan los vientos, pues se mueve todo eso y contamina la parte exterior. Para esto, pues se tuvieron que crear varias bodegas. Según hay datos de la empresa, fueron 5 bodegas que cubrían aproximadamente 45,000 metros cuadrados de superficie, que lo que esto hizo fue que todo se quedara dentro de un espacio confinado, evitando que los residuos salieran a la intemperie y todas las operaciones se realizaran bajo techo. Entonces, de esta manera fue una de los efectos o una de las acciones que se realizaron para poder controlar las emisiones de plomo hacia el exterior. Igual se tuvieron que adquirir tecnología, algo que tenemos que reconocer y que mi jefe, el director del programa, el doctor Gonzalo García y yo hemos platicado y hemos dado a conocer es que la fundidora tomó la responsabilidad de esta situación, puso el recurso para poder generar todo el programa de remediación y lo más importante es que adquirió tecnología para disminuir la emisión de contaminantes al ambiente. Entonces, esto no solo implicó lo que les platicaba del confinamiento de los procesos, sino que además adquirió tecnología de punta en esa época y que se sigue adquiriendo para poder mantener las emisiones lo más controladas posible. Siguen existiendo lo que conocemos como emisiones fugitivas, que son emisiones que no podemos controlar, pero en gran medida la empresa adquirió bastante tecnología, hizo una inversión muy fuerte dentro de la misma fundidora para mantener todos estos contaminantes dentro de la misma empresa. Ahora bien, a nivel ya de población, a nivel local, se realizaron acciones de comunitaria de manera ininterrumpida y de manera exhaustiva que incluyeron el barrido y aspirado de todas las calles, de todas las casas alrededor de la fundidora. Estas máquinas son aspiradoras de alta eficiencia que literalmente iban pasando por las calles, iban aspirando todo el polvo que existiera en parques públicos, en escuelas, en domicilios. No solo incluyó cuestiones públicas como parques, plazas y calles, sino que también se realizaron acciones de intervención dentro de los domicilios y en el techo de los domicilios, dado a que, bueno, como les comento, pues el polvo sale y se mueve para todos lados. Una parte muy importante de las acciones fueron propiamente a través de la limpieza de los techos, de las casas y el interior de los domicilios de las personas que vivían cerca de la fundidora. Entonces, las acciones de limpieza y remediación ambiental que se realizaron fueron muy profundas y justamente esta es la forma en la que se resuelve este problema ambiental, porque el problema propiamente está en el exterior. Entonces, de esa manera, pues se fue mitigando la problemática ambiental. La fundidora también nos reporta que ellos restauraron aproximadamente 860,000 metros cuadrados de suelo natural, en donde fue no solo suelo natural, que es la tierra como tal, sino que además pavimentaron calles para facilitar su limpieza. Todo esto sucedió en el lapso entre 1999 y el año 2000,
Para julio del año 2000, autoridades federales en México solicitan a la CDC que venga aquí a la ciudad de Torreón a hacer un estudio para evaluar el impacto que tiene la fundidora sobre nuestra población. En julio del 2010, del año 2000, viene a la ciudad de Torreón. Para marzo del 2021 se finaliza el estudio y se concluye varios puntos importantes, de los cuales los más relevantes pues los enumero en esta lámina. En primero, que la fundidora debe de continuar con sus esfuerzos por minimizar las emisiones de plomo. Para esto ya había un programa y existían varias estrategias que se habían realizado para controlar esta parte. En segundo lugar, se deben de continuar con el monitoreo de las emisiones de plomo en suelos y en polvos. Esto que desde el 2001 fue recomendado hasta la fecha hoy, a septiembre del 2024, continúa vigente y se siguen haciendo estas mediciones periódicas en las zonas circunvecinas a la fundidora. Igual, ellos recomendaron en el año 2001 que la fundidora deberá continuar las intervenciones en un radio de al menos 4,5 kilómetros alrededor de la planta. Esta fue la distancia que se consideró como el área de impacto ambiental que se tuvo y que se sigue atendiendo actualmente aquí en nuestra región. Los responsables del cuidado deben recibir entrenamiento sobre cómo atender los niveles de plomo en sangre altos. Para esto, el doctor Gonzalo, que es médico toxicólogo, tiene mucha experiencia en esta área. Hubo niños que fueron quelados aquí en la región, y toda la parte del tratamiento médico y la actualización pues fue por parte de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Salud de aquí de México, y por parte privada pues por la fundidora. Y finalmente, pues ellos recomiendan que los padres de los niños deberán recibir educación sobre las fuentes de exposición y la importancia de estas intervenciones ambientales e higiénicas con el objetivo pues de mitigar esta problemática. Entonces, justamente fue para el año 2004 cuando se crea aquí en la región la Unidad de Salud Ambiental dependiente de la fundidora. Es una unidad médica que ofrece atención médica, se hacen estudios de laboratorio, se hacen diferentes estudios para poder valorar el estado del niño, y pues ahí también se inició todo el programa de vigilancia epidemiológica, que consiste propiamente en tomar muestra de sangre a los niños, a las mujeres embarazadas en estado de lactancia. Dependiendo de su edad, dependiendo de su nivel de plomo, pues se iban tomando en diferentes tiempos, puedan ser 3 meses, 6 meses o 1 año. De esta manera, pues mantenemos vigilada a la población, cuidando de que no suban los niveles de plomo. Sin embargo, un grupo de personas, habitantes de la zona dentro del impacto ambiental, se consideraban que esto era un conflicto de interés, o sea, que la fundidora era la responsable de generar la solución, pero al mismo tiempo fue la que provocó toda esta cuestión de contaminación ambiental, y ellos peleaban entonces una entidad dependiente que fuera supervisora o que permitiera tener una alternativa para la fundidora. Y 1 año después, en el año 2005, se crea el Centro de Atención por Metales Pesados, que es dependiente de la Secretaría de Salud del Estado, del gobierno de nuestro país, con financiamiento, con parte del financiamiento que viene de la industria privada. Y las funciones que tenemos nosotros como programa son el monitoreo periódico de los niveles de plomo en sangre según nuestra normativa vigente, que en nuestro caso es la norma oficial mexicana 199, que establece los límites de plomo en sangre en niños. En nuestra clínica y en la clínica también de la fundidora, pues se dan asesorías médicas que incluyen medicina general, pediatría, toxicología, y en el caso particular de nosotros de la Secretaría de Salud, pues tenemos reumatólogos, alergólogos, pediatras. Como les comentaba, uno de los efectos importantes de la fundidora, pues en todos estos problemas respiratorios, contamos con una alergólogo pediatra, es el servicio que más pacientes revisa, en donde se hacen pruebas cutáneas para determinación de alergias y se dan vacunas para controlar todos estos problemas de alergias. Igual, a través de la fundidora podemos gestionar suplementos alimenticios y vitaminas. Un niño nutrido, un niño con un buen peso, un niño que se encuentra competente en todas sus características, pues puede afrontar más este insulto tóxico, y a través de los suplementos que podemos gestionar a través de la fundidora, pues de esta manera tenemos un grupo de niños que está bien nutrido y que puede resistir esta situación ambiental. Igual nos dedicamos a capacitar a la población en la adquisición de estos hábitos higiénico-dietéticos adecuados para mitigar la exposición a este contaminante, y pues en caso de que sea necesario, pues mandamos pacientes especialistas o subespecialistas.
Se dan pláticas en diferentes centros comunitarios en nuestra región. El año pasado realizamos un curso de actualización médica especializada para la atención por exposición a plomo, en donde se destacaron todas las experiencias que se tienen en cuanto a la atención de niños expuestos a este contaminante y cómo se puede empezar a no tanto resolver, sino cómo podemos estimular a los niños para que los efectos que pudieran haber tenido por la exposición a este contaminante fueran disminuyendo. Esto es todo el programa de vigilancia. Yo ya en este punto pues les platiqué dónde estamos ubicados, o sea, el contexto espacial en el que nos encontramos, cómo fue que se desarrolló este problema y lo más importante, cuáles son las acciones que se generaron con el objetivo de remediar esta situación medioambiental. Los primeros resultados de este programa se dieron a conocer allá en el año del 2012, en donde se publican los resultados de plomo en sangre de los niños del año 1998 al 2010. O sea, estamos hablando que en esta primera parte que empezó desde el inicio de que se descubre todo esta situación hasta el primer corte, que es en los 2010, se realiza una publicación científica en esta revista respaldada por la Facultad de Medicina de aquí de la ciudad de Torreón, de la Universidad Autónoma de Coahuila. En este estudio, pues se incluyeron a niñas y niños menores a 15 años que forman parte del programa de atención. Se atendieron a 37 colonias que estaban en un radio de 2 kilómetros alrededor de la fundidora, en donde en total se procesaron 166,247 muestras, de las cuales 151,000 correspondían a niñas y niños menores a 15 años. Todo esto fue financiado con recursos privados de este fideicomiso que les comento, que fue generado con el objetivo de atender a la población expuesta. En esta figura se presentan los niveles de plomo en sangre por año desde el año 1998 hasta el año 2010, en donde en el año 1998, cuando apenas estaba empezando el programa y se daban cuenta de todo lo que estaba sucediendo, el nivel promedio de plomo en sangre en niños era de 20 microgramos por decilitro. Considerando que la normativa mexicana vigente hoy 2024 es de 5, estamos hablando de que los niños en promedio tenían 4 veces el nivel de plomo aceptable según la normativa actual. Y si tomamos en cuenta el estándar americano, el estándar de Estados Unidos, que es de 3.5, pues es todavía muchísimo mayor, ¿no? Entonces, en el 98 es cuando empieza toda esta parte de documentar, de buscar, de vigilar a los niños, y es en donde empiezan todas las acciones de remediación ambiental. Es en donde empieza toda la parte de la limpieza de las calles, del aspirado de las casas, de la adquisición de tecnología para mantener el plomo dentro de la fundidora. Y lo que nosotros observamos es que conforme fue pasando el tiempo, los niveles de plomo en sangre de nuestros niños disminuyeron de manera muy importante hasta el primer punto de corte, que fue el año 2010. Para el año 2010, comparado con el 1998, que fue cuando inició el programa, se presentó una disminución del 75% de los niveles de plomo en nuestra población. Entonces, indiscutiblemente, todas las acciones que se generaron, todo el recurso que se utilizó, todo el trabajo que se realizó tanto a nivel académico por parte de la Universidad Autónoma de Coahuila, a nivel de gobierno a través de la Secretaría de Salud y lo más importante, a través de la responsabilidad que tomó la fundidora, impactó de manera muy importante y positiva en los niveles de plomo en sangre de los niños. Esto condicionó una disminución de hasta un 75% considerando el año 1998 con el año 2010. Cuando se realiza la estratificación, cuando se realiza la separación de los niveles de plomo en función al sexo, aquí es una característica que todavía seguimos presentando, los niños tienen niveles de plomo estadísticamente superiores comparadas con las niñas. Hay varias hipótesis que se han planteado en este aspecto. Hay quienes creen que puede ser una cuestión relacionada con el hematocrito, ya que los niños, los hombres en general, tienen un hematocrito más alto que comparado con las mujeres. Algunas personas consideran que también, algunos investigadores han propuesto que puede ser una cuestión a nivel de eliminación, a nivel renal. Sin embargo, la explicación que nosotros le damos es que los niños tienen un comportamiento diferente al de las niñas. Las niñas generalmente son un poco más limpias, son más tranquilas, los niños son más desordenados, son un poco más sucios,
les gusta estar más en la calle, les gusta ensuciarse más, y eso pues condiciona la contaminación por plomo. Entonces, esa es la respuesta que nosotros pues sí, que tenemos la hipótesis, pues. Pero pues igual, independientemente del sexo, los niveles de plomo en sangre han disminuido desde la implementación del programa en el 98 hasta el año 2010. La normativa vigente, la normativa actual que tenemos es de 5 microgramos por decilitro. Hasta el año 2017 era de 10 microgramos, pero fue en el 2017 cuando se cambia a 5 y es la normativa vigente que tenemos actualmente. Entonces, esa es la primera evidencia que tenemos respecto a cómo este programa de remediación ambiental impactó de manera positiva en los niveles de plomo en sangre de nuestros niños, pero lo que les voy a presentar a continuación, ahora sí que es la segunda parte, es la continuación, es cómo estamos actualmente del 2010 al año 2022, que es lo más reciente que tenemos respecto a esta problemática de plomo en sangre en niños. Nuevamente, pues el programa de monitoreo incluyó 170,140 muestras que se colectaron entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del año 2022. Excluimos a todas las personas mayores a 16 años y nos quedamos únicamente con la población de infantil, que es la población más sensible, y pues también sacamos a los valores que estuvieran por debajo del límite de detección de los equipos analíticos. En resumen, fueron 34,128 personas las que durante este periodo de 13 años fueron estudiadas, lo cual representa 118,237 personas seguidas de manera longitudinal. Esta es la gráfica de los resultados de plomo en sangre en nuestra población, que van del año 2010 al año 2022, en donde, como les comentaba en la evidencia anterior, empezamos en 5 microgramos y conforme fue pasando el tiempo, hasta el año 2016 alcanzamos el punto más bajo de niveles de plomo en sangre en nuestra población. Del año 2016 hubo un pequeño repunte hasta el año 2020, como en muchas actividades económicas, como en muchas áreas, la pandemia pues vino a cambiarnos el panorama a muchas personas, a muchas actividades, y nosotros pues no fuimos la excepción. Nosotros consideramos que la pandemia vino a impactar de manera positiva, no tanto porque la pandemia generara que los niveles de plomo en sangre aumentaran, sino porque como se suspendieron todas las actividades presenciales, yo creo que en todo el mundo, una de ellas pues fue justamente todas las acciones de remediación ambiental. Entonces, sí hubo por ahí un ligero aumento, un aumento muy puntual en los niveles de plomo en sangre en niños durante la pandemia, y posteriormente pues estos han ido disminuyendo. Entonces, nuevamente vemos el mismo fenómeno, los niños tienen niveles de plomo un poco más alto que las niñas, pero estamos debajo de lo que marca nuestra normativa. En promedio, los niveles de plomo que tenemos cumplen con la normativa mexicana, que es de 5 microgramos por decilitro. A nivel ya de categorización de plomos, la categoría de plomo según nuestra norma, pues lo que vemos en la barra color verde, pues es que cada vez hubo más niños que estaban dentro de la norma, dentro de lo considerado. Aquí es importante mencionar que no estamos diciendo que el hecho de que tengan menos de 5 microgramos, que es lo que marca la norma, sea lo que está bien. Es importante mencionar que no existe un umbral para exposición a plomo. Se ha documentado efectos adversos en los niños a niveles tan bajos como 1 microgramo por decilitro. Entonces, no se contempla un nivel de exposición seguro a plomo. Cualquier nivel de exposición va a generar un efecto. Sin embargo, en nuestro país, la normativa vigente tiene un nivel de 5, pero, les repito, no significa que este sea un nivel inocuo o que no vaya a generar efectos en la población. Nuevamente les digo, son los mismos resultados, pero presentados de otra manera. Los niveles de plomo en sangre disminuyen, aumentando la categoría 1, que son los que estarían dentro de la norma. Luego la pandemia pues viene y nos retrasa un poco, pero pues ya nos encontramos en esta parte de recuperación. En cuanto al grupo etario, en cuanto al grupo de edad, lo que destaca del análisis que realizamos histórico de estos datos, es que los niveles de plomo más altos se van a presentar en los niños de 1 a 3 años. Entonces, de los 0 años al año de edad hay un aumento importante de nivel de plomo en sangre, tanto en niñas y niños, y este va disminuyendo conforme va avanzando la edad. Esto es importante y lo explicamos justamente por las actividades que realiza un niño. Digo, ustedes son un hospital pediátrico, entonces deben de saber que pues, los niños al año, a los 2 años, empiezan a caminar, empiezan a explorar su entorno y se meten todo a la boca,
En nuestro caso, en nuestra ciudad, la forma a través de la cual se exponen los niños es a través del polvo contaminado. Entonces, tocan el piso, tocan las paredes, les dan juguetes, les dan cosas que están contaminadas por plomo, los niños se meten las manos a la boca y de esta manera aumentan los niveles de plomo. La población más sensible a los efectos del plomo son justamente los niños de 1 a 3 años y los niveles más altos de plomo que encontramos en nuestra población son en ese grupo de edad. Entonces, estos resultados a nosotros nos han permitido identificar que la población más vulnerable a los efectos de plomo no solo son los niños de 1 a 3, sino que son los que presentan el nivel de plomo más alto. Entonces, estas son el grupo de edad al que tenemos que tener muchísimo más cuidado. Y bueno, esta gráfica es igual que la anterior, nada más que esta es en forma de barras. Igual nuevamente lo que vemos es que el nivel de niños en categoría 1 aumenta de manera muy importante conforme va avanzando la edad. Entre más grande se vuelve el niño, pues hay más limpieza, se le pueden fomentar hábitos higiénicos mejores y de esta manera contribuir a disminuir los niveles de plomo en sangre. Entonces, esos son los resultados que hemos presentado o que les presento en cuestión de los niños que se encuentran de manera activa vigilados por el programa. Sin embargo, otra población importante que tenemos que cuidar y que tenemos que atender son las mujeres en estado de embarazo, en lactantes y los recién nacidos. Los recién nacidos son particularmente vulnerables a los efectos de varias neurotoxinas, no solamente de plomo, sino de muchas más. Y esto es debido a que la barrera hematoplacentaria es permeable a varios compuestos que podemos encontrar. En el caso particular de plomo, este estudio de Chen del 2014 documenta que existe una tasa de transferencia transplacental de plomo de hasta el 88% entre mamá y recién nacido. Eso significa que prácticamente el nivel de plomo que tiene mamá durante el embarazo es el mismo nivel de plomo el que va a tener el bebé. Por eso es importante vigilar a esta población. Adicionalmente, durante el desarrollo del bebé, pues están generando todas estas conexiones neuronales, todo lo que tiene que ver con el desarrollo del organismo, y pues el plomo puede tener efectos a este nivel. Entonces, es importante que nosotros como programa tengamos vigilada no solo a la población de niños que ya nacieron, sino también a la población neonatal, a la población que involucra a la madre durante el embarazo, durante la lactancia y determinar los niveles de plomo en sangre en los recién nacidos en cordón umbilical. Entonces, desde el año 2010, de manera activa, cotidiana, en varios hospitales de nuestra ciudad, se han estado colectando de muestras de cordón umbilical con el objetivo de seguir a esta población. Y nosotros como programa también le damos vigilancia y atención médica a mujeres embarazadas y en estado de lactancia. Les voy a presentar los resultados de plomo en sangre en mujeres en estado de embarazo y lactancia, en donde en total fueron captadas en este periodo de 13 años, del 2010 al 2022, a 4.418 mujeres en embarazo y 4.900 son mujeres en estado de lactancia. Aquí es importante mencionar que muchas de estas mujeres son las mismas. O sea, la pudimos captar tanto en embarazo como en la lactancia y de esta manera ver cómo se comportó su nivel de plomo. A nivel temporal, lo que vemos nuevamente, aquí hay varios puntos que creo que hay que destacar. En primer lugar, es que el nivel de plomo en sangre en embarazo y en lactancias es significativamente inferior al nivel de plomo en sangre que se presenta en los niños. Entonces, esto nos da la tranquilidad de que la población de mujeres en embarazo tienen una exposición a plomo relativamente baja. Y eso, el impacto que va a tener el bebé en su desarrollo, pues va a ser menor. Entonces, el nivel de plomo que presentan las mujeres durante el embarazo es bajo. Sin embargo, pues se mantiene con esta tendencia que les platicaba en láminas anteriores, en donde pues el nivel de plomo en sangre disminuye, después repunta un poco en el embarazo y luego vuelve a disminuir. Otra cuestión importante que tenemos que destacar es que en la lactancia los niveles de plomo en sangre sí son un poco superiores a los niveles de plomo durante el embarazo. Entonces, una cosa que destacamos de estos hallazgos es que la población de mujeres embarazadas y lactantes en nuestra región es una población, en primer lugar, que se encuentra vigilada y en segundo lugar, que sus niveles de plomo son muy bajos y que actualmente el nivel de plomo que tienen las mujeres en embarazo y lactancia ya no están relacionadas directamente con el problema de contaminación ambiental, sino con cuestiones de hábitos, especialmente durante la lactancia. Los casos que afortunadamente han sido muy, muy pocos. De hecho, el año pasado me parece que solo tuvimos 3 casos de mujeres con niveles de plomo por arriba de 5 microgramos,
están relacionados con otro tipo de conductas, una conducta que es la geofagia, por ejemplo. Aquí la conocemos como pica, que consiste justamente en esta práctica que tienen algunas mujeres durante el embarazo y la lactancia de comer tierra. Entonces, por ejemplo, tuvimos un caso de una mujer que iba a una pared que quedaba cerca de su casa, una pared que estaba en la calle, y con una cuchara raspaba la pared y se iba comiendo ese polvo. Y ella decía que porque se le antojaba mucho comer tierra. Entonces, el nivel de plomo en sangre que estamos viendo en la población de embarazo y lactancia está más relacionada a otro tipo de comportamientos que al comportamiento propio por contaminación ambiental. En cuanto a la evaluación de plomo en sangre en cordón umbilical, pues de manera cotidiana, como les platico, desde el año 2010 se ha estado tomando muestras de sangre en hospitales, que incluyen hospitales privados, hospitales públicos, dependientes del gobierno y algunos con financiamiento parcialmente privado. Se toman muestras de cordón umbilical, se realiza actualmente la cuantificación de plomo en estas muestras biológicas en la Universidad Autónoma de Coahuila, específicamente en el Centro de Investigación Biomédica de esta universidad. Los resultados que nosotros encontramos son muy similares a los que tenemos en mujeres embarazadas, en donde los niveles de plomo en sangre disminuyen de manera muy importante conforme va pasando el tiempo. Entonces, actualmente el nivel de exposición basal que tienen nuestros niños recién nacidos es muy bajo y esto es resultado justamente de todas las actividades que se realizaron, no solo en cuestión de remediación ambiental, sino en la parte de comunicación de riesgos, en la parte de educar a la población, en todo lo que tiene que ver con informar a las mujeres, a los papás, de qué es lo que tienen que hacer para evitar estar en contacto con este contaminante, que dentro de lo que les decimos es lavarse frecuentemente las manos, mantener los domicilios limpios, mantener en medida de lo posible lo más limpio los pisos, las ventanas, si se puede, porque es una zona muy caliente aquí en la ciudad, mantener las ventanas cerradas, darle mantenimiento a los equipos de enfriamiento, a los aires que se utilicen para mantener las casas frescas. Todo esto ha condicionado y ha impactado de manera positiva en que los niveles de plomo en sangre, tanto en mujeres embarazadas, en mujeres lactantes y en recién nacidos, disminuyan de manera considerable en nuestra población. Nuevamente, otra cosa que es importante que destaquemos y que sí quiero reconocer como un avance muy grande de nuestro programa, es que desde el año 2010 no se han identificado niños, o más bien recién nacidos, en categoría 5, es decir, niños con niveles superiores a 45 microgramos por decilitro. Y de hecho, esos niños que se identificaron en el 2010 fueron relacionados a este comportamiento que les platico, que es la pica, que es el comer tierra, es la geofagia. Entonces, desde el año 2010 no se presentan niños con niveles superiores a 45 microgramos. Desde el año 2014 no se han identificado niños con niveles superiores a categoría 4, que es de 25 microgramos por decilitro. Y a excepción de este niño que nos brincó aquí en el 2017, pero de no haber sido por él, pues prácticamente desde el 2015 no tendríamos niños con niveles superiores a 15 microgramos. Entonces, estos resultados son bastante alentadores, son muy, muy importantes para nosotros como programa, porque nos permite identificar, nos permite retroalimentarnos en que estamos haciendo bien las cosas. Tenemos todavía trabajo que hacer, hay varias metas que tenemos que alcanzar, pero al menos el nivel de exposición en nuestra población más vulnerable es significativamente bajo. Para ir ya concluyendo esta plática y dar paso a la parte de preguntas, si es que existieran, como programa de metales, como programa de exposición a plomo, pues es importante que evaluemos este contaminante en diferentes niveles. Aquí, aquí el problema lo tenemos bastante identificado, que está relacionado con la fundidora, pero es importante que no quitemos de vista que existen otras fuentes de exposición. Una de ellas, y dentro de las más importantes, es justamente, como les platicaba, la exposición a través de las pinturas. Prácticamente desde 1906, en Australia se identificó el primer caso de intoxicación por plomo con un componente por pinturas. Entonces, conocemos el efecto que tiene el plomo en las pinturas sobre la población desde hace más de 100 años. Pero no fue sino hasta el año 2010 que la Organización Mundial de la Salud, 2011, perdón, que la Organización Mundial de la Salud crea la Alianza Mundial para eliminar la pintura con plomo, con el objetivo de eliminar progresivamente la fabricación, importación y venta de estas pinturas que tengan plomo. Para marzo del 2023, según el último informe que realizó la OMS,
93 países disponen de leyes sobre la pintura con plomo en el mundo. De entre ellos, afortunadamente, está México. Y si no me equivoco, que Argentina me parece que también ya firmó este acuerdo. Entonces, actualmente se establece un nivel de 90 partes por millón de plomo en pinturas decorativas, residenciales, como el límite de mayor protección, pero pues nosotros es importante que conozcamos esta fuente, porque es una fuente que puede estar activa y que puede estar contribuyendo al nivel de plomo en nuestra población infantil. Para esto, así ya de manera muy rápida les platico, y realizamos un estudio en donde se analizaron las pinturas de diferentes parques y plazas de nuestra ciudad. Fueron varias parques y plazas que se encontraban cercanos a la fundidora y fueron algunas otras que se encontraban a una distancia relativamente lejana a la empresa. Utilizamos una metodología que fue una metodología no destructiva, es un equipo que se conoce, es Niton XRF Analyzer, es un analizador de muestras que se realiza de manera in situ, es como si fuera un teléfono que utiliza una tecnología de rayos X portátil para que para poder medir el plomo de manera puntual en esa estructura. Entonces, se realizó la medición en 2 matrices, en las pinturas de los juegos infantiles y en los polvos que estaban en el parque o en la plaza pública. Se evaluaron niveles de plomo en diferentes matrices, como les comentaba, pinturas en sitios de juegos infantiles, bancas, estructuras decorativas y postes, pintura en áreas con señalamientos amarillos, especialmente la cordonería, que se utiliza para señalizar los sitios donde se pueden estacionar los suelos alrededor de las estructuras y una área compuesta por todo el suelo natural en donde también se midió el plomo. Los resultados que encontramos en nuestra región pues son bastante alarmantes. O sea, estamos hablando de que de los 59 juegos infantiles que estudiamos en esta investigación, fueron el 36% de ellos tenían mediciones positivas a plomo. Es decir, la pintura con la que se les dio mantenimiento a esos juegos que están destinados a la recreación de nuestros niños tienen plomo. Entonces, es una cantidad considerable. El 41% de las bancas en estos sitios públicos tienen plomo. El 35% de los cordones que se analizaron en nuestro estudio también tienen mediciones positivas a plomo. El 66% de los postes y el 21% de otras estructuras, como son estructuras decorativas. Entonces, a través de estos hallazgos, nosotros estamos documentando que en Torreón existen otras fuentes de exposición importantes a plomo, independientes a la fundidora, que indiscutiblemente contribuyen a los niveles de plomo en sangre en nuestra población. Históricamente se ha reconocido el color amarillo como el color de pintura que tiene mayor nivel de plomo. Sin embargo, nosotros identificamos otros colores que tienen plomo. Los que encontramos con mayor contenido fue justamente el color blanco, el color azul y el color amarillo. Sin embargo, es importante que mencionemos que uno de los hallazgos que tenemos de esta investigación fue que hay varias capas de pintura que se aplican a la misma estructura. Entonces, podemos tener un resbaladero, podemos tener una banca que tiene un color naranja, un color rojo, un color verde, un color azul, un color amarillo, y el equipo no me mide el plomo que tiene específicamente esa pintura, sino todo el conjunto de capas que tiene la estructura. No sé si me explico. Entonces, no podemos decir que es el color amarillo el que tiene más plomo, históricamente se reconoce así, pero lo que nosotros encontramos es que esa estructura como tal tiene plomo. Y estos resultados son importantes porque tenemos que tomar acciones para evitar que las poblaciones estén expuestas a este contaminante. Afortunadamente, solo una plaza de las que estudiamos tuvo un valor de plomo en polvos superior a lo recomendado por la HUD, que es una dependencia americana, que es de 400 partes por millón. Entonces, solo fue una colonia en la que tuvo niveles de plomo importantes. Cuando hicimos el estudio, hicimos un análisis de correlación en donde quisimos evaluar el efecto que tenía el plomo de la estructura metálica sobre el plomo alrededor. Lo que nosotros encontramos es que no hay una relación directa entre el plomo que tiene el jueguito o de la estructura con el plomo que hay alrededor en los polvos, pero sí encontramos una relación entre la distancia a la fundidora y el plomo que tienen los polvos. Lo que encontramos fue que a mayor distancia a la fundidora, el nivel de plomo en los suelos fue menor. Sin embargo, nuevamente, solamente una plaza estudiada, un parque estudiado, fue el que presentó niveles de plomo superiores a la recomendación por esta dependencia internacional. Para terminar, y antes de pasar a esta parte de las preguntas,
de toda esta experiencia que les platico, esta experiencia que tenemos en la región, yo tengo poco tiempo en el programa, yo tengo 3 años aquí. Cuando yo llegué al programa ya estaba, o sea, ya prácticamente hecho, pero el doctor Gonzalo García, el director, y yo hemos enfatizado la necesidad de dar a conocer todos estos hallazgos, porque no solamente es decir lo malo, no solamente es decir el plomo genera esto, no solamente es señalar culpables, es tomar acciones para resolverlos y dar a conocer los resultados de estas acciones. Y esto es lo que yo el día de hoy quiero dejarles a ustedes. Los hallazgos más importantes que les presento el día de hoy es, de entrada, que se ha presentado una disminución importante en los niveles de plomo en sangre en población infantil, neonatal, en mujeres en estado de embarazo y en mujeres en estado de lactancia desde que se implementó el programa en el año de 1998, que incluye atención médica y vigilancia epidemiológica. Entonces, indiscutiblemente, todas las acciones que se realizaron, todo el esfuerzo que se hizo, todo el recurso que se dedicó a esto, ha impactado de manera positiva en que todas estas acciones ambientales, las acciones de comunicación de riesgo, la difusión de las medidas de prevención han determinado una disminución importantísima en los niveles de plomo en sangre en nuestra población blanca. Sin embargo, pues hay una variación, disminución, o sea, esta variación en los niveles de plomo, pues están condicionadas por las intervenciones ambientales, o sea, no podemos interrumpir nuestras actividades, no podemos dejar de comunicar la información, no podemos dejar de limpiar las calles, porque esto es lo que condiciona los niveles de plomo en sangre de nuestra población. Nosotros, como programa de atención médica y vigilancia epidemiológica de exposición ambiental a plomo, en nuestra ciudad, aquí en la ciudad de Torreón, en México, por su magnitud, es un programa único en nuestro país. Somos el único programa de vigilancia epidemiológica de plomo en México y uno de los pocos que existen en el mundo. Los resultados que tenemos son bastante alentadores, en donde pudimos comprobar, donde estamos evidenciando que la autoridad sanitaria, el sector empresarial y el sector académico, cuando colaboran juntos, se puede atender una problemática de exposición ambiental y resolverla. Sin embargo, pues es importante reconocer que tenemos que mantener estas acciones de vigilancia epidemiológica en la comunidad, tenemos que mantener estas acciones de evaluación, de intervención, de remediación ambiental, porque todavía tenemos varios retos. Tenemos todavía aproximadamente un 26% de niños que están por encima de lo que marca, con niveles de plomo en sangre por arriba de lo que marca nuestra norma nacional, que si consideramos el nivel de plomo internacional, que sería el de la CDC, pues es un 46%. Entonces, el problema de plomo en nuestra región está atendido. Hay resultados muy alentadores, pero todavía tenemos muchas tareas pendientes. Tenemos un 26% de niños que tenemos que trabajar, y si bien la fuente de contaminación se ha mitigado, sigue activa porque sigue trabajando. Es necesario mantener una mayor vigilancia ambiental, coordinarla con el sector salud y también reconocer que existen otras fuentes de exposición a este contaminante. En el caso de nuestra ciudad, pues nosotros identificamos pinturas en diferentes estructuras metálicas en juegos que están destinados a la recreación infantil como una fuente de exposición importante a este contaminante. Solamente una plaza tiene niveles de plomo superiores a la recomendación de la JUT, que es de 400 partes por millón. Todas las demás se encuentran en el rango, y por lo tanto, pues es también necesario ejercer acciones de remediación en estos sitios que son una fuente potencial de exposición. Para terminar, como lo hice en la primera ponencia que hice, quiero reconocer y quiero agradecer a todas las autoridades que participaron en este proyecto. Yo tengo el honor de poder dar a conocer esta información, pero es algo que se realizó de manera conjunta con el sector académico, encabezado por la Facultad de Medicina y el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad Autónoma de Coahuila, aquí la universidad local que tenemos en el estado, que le dio todo este respaldo académico y científico desde el inicio en el programa a todas las autoridades federales y autoridades locales que le entraron a la problemática de contaminación por plomo, y finalmente pues un reconocimiento a la Unidad de Salud Ambiental, que es dependiente de la fundidora, que desde el inicio del programa y hasta hoy, su compromiso y responsabilidad en el financiamiento del programa de atención médica y vigilancia epidemiológica sigue vigente. Entonces, estos son los resultados. Nuevamente agradezco muchísimo la invitación. Espero que los hallazgos que les presento sirvan para poder reconocer fuentes potenciales de exposición en su ambiente, en su localidad,
y en medida de lo posible tratar de mitigarlos. No me queda otra cosa más que ponerme a sus órdenes y podemos apoyar en algo, encantadísimos lo podemos hacer. Y pues no sé si tengan alguna pregunta o alguna otra situación, doctora, no sé. Una pregunta, de los pacientes que habían tenido valores altos de plomo por encima de 20, ¿algunos de los padres de ellos trabajaban además en la fundidora o no? ¿O solo Sí, era... sí, justamente cuando nos aparece un caso alto, se hace todo un protocolo de estudio que involucra propiamente el investigar si los papás o los familiares trabajan o tienen una exposición ocupacional, o bien si viven cerca a algún sitio que esté potencialmente contaminado. Hemos tenido casos de niños que están anormalmente niveles de plomo anormalmente altos, que trabajan, de papás que trabajan en la fundidora, de que sus papás trabajan en talleres de pintura o que son recolectores de baterías. Pues es bastante común, desafortunadamente, que se roben las baterías de los coches o que la gente los consigue y luego vende ese metal, pero que le saca todo lo que está en el interior de la batería. Entonces, sí hemos tenido casos de niños de trabajadores de la fundidora y de otros sitios en donde hay una potencial exposición ocupacional. En ese caso, lo que se hace, pues se les da la atención médica, pero nos enfocamos más en la parte de las acciones de prevención en los papás. Que la ropa de los niños se lave de manera independiente a la ropa del resto de la familia, que los papás, por ejemplo, en el caso de la fundidora, tienen un programa muy robusto en donde todas las personas que trabajan en la fundidora antes de salir de la planta se tienen que bañar. Los vehículos que entran a la planta antes de salir a la calle tienen que ser lavados también. Entonces, sí hacemos un cuestionario bastante exhaustivo de fuentes de exposición que incluye la parte ocupacional por parte de los papás. Perfecto, gracias. Y ahí preguntan en el chat si los pacientes más comprometidos fueron estudiados con determinaciones complementarias además de plomo. Sí, claro. Sí, cuando identificamos un niño que tiene niveles de plomo alto, hacemos todo un perfil. Hay varias pruebas que se hacen dependiendo del nivel de plomo. Fundamentalmente lo que se le solicita a un niño es química sanguínea, biometría hemática, pruebas de funcionamiento hepático y examen general de orina. Esas son las pruebas básicas de cajón que se hace a un niño. Si el niño presenta niveles de plomo en sangre mayores a 20, se complementa con zinc protoporfirina, que es un marcador de exposición a plomo. Se complementa también con todo el perfil de anemias, que incluye hierro sérico, ferritina, vitamina ácido fólico, vitamina B12. Se complementa con otros marcadores, y solo para niños que están en categorías altas, y por altas me refiero a mayores a 45, se hace un estudio de perfil renal más complejo que incluye cistatina C y 2-beta microglobulina, que son marcadores tempranos de daño renal. Entonces, sí tenemos una batería, un grupo de estudios complementarios que se realizan, pero va dependiendo del nivel de exposición. Afortunadamente, ninguno de los niños que hemos estudiado, al menos en los últimos 10 años, que es donde tengo la información, no han presentado daño renal por exposición a plomo, pero se les hace monitoreo cada cierto tiempo. Entonces, el plomo en sangre es nuestro biomarcador de exposición, pero una vez que ese biomarcador nos indica que el niño tiene un problema de exposición importante, hacemos toda una serie de estudios de laboratorio, como los que les comento, y evidentemente el ojo clínico del médico. Pues ahí ya se complementa con la parte del médico tratante. Buenísimo, gracias. Y la otra pregunta es si alguno de los niños recibió tratamiento quelante y también qué quelantes tienen disponibles ahí. Híjole, esa es una pregunta bien interesante. Sí hubo casos de niños que tuvieron que ser quelados. Si no me equivoco, por aquí debo de tener el dato, porque justamente lo anoté en una plática que dimos. Desde el año 2012 no se quelan niños en Torreón. O sea, estamos hablando de que ya tenemos más de 10 años que no se han quelado. Sin embargo, las quelaciones que se han presentado más recientemente, que estamos hablando de hace 10 años, fueron por cuestiones que no estaban relacionadas con la cuestión ambiental. O sea, con esto que les platico que es de la geofagia y que comen tierra.
Entonces, yo creo que desde el 2004 no se quelan niños por cuestiones ambientales. Afortunadamente no tenemos, ya hoy, no tenemos niños que estén en ese nivel para llegar a ese tratamiento. En cuanto a los fármacos, se utiliza penicilamina, se puede utilizar Suximer, se puede utilizar EDTA cálcico, hay varios tratamientos disponibles. Desafortunadamente, los medicamentos que existen para poder tratar este tipo de situaciones médicas, no, me atreveré a decir que no son los únicos en el mundo, pero al menos en México son medicamentos huérfanos. No, como no se utilizan de manera muy frecuente, me imagino que no son negocio para las farmacéuticas y no están disponibles. Entonces, hemos tenido muchos problemas para poder tener estos medicamentos. Están registrados en nuestra entidad regulatoria de riesgos sanitarios, en la COFEPRIS están regulados, sabemos que existen, tenemos manuales de cómo utilizarlos, se utilizaron aquí en la región, pero no existen actualmente en el mercado mexicano. Sí existen en otros sitios, por ejemplo, donde sabemos que los venden en Estados Unidos. Me parece que hay una empresa, no me acuerdo si es de Guatemala, que nos contactó porque estaba interesada en traer al mercado mexicano la penicilamina, pero desafortunadamente en nuestro país no está. O sea, si los conseguimos importados, el proceso es largo, es caro y es complejo. Pero sí es importante que tengamos esos medicamentos. Entonces, pues sí, digo, no, afortunadamente no hemos tenido necesidad de quelar más niños, afortunadamente, y pues los medicamentos actualmente son bastante complicados para conseguirlos. Existen, pero no están disponibles de manera regular en nuestro país. Perfecto, gracias. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Sí, yo Efraín, te iba a pedir que ratifiques lo que explicaste, que para nosotros es algo insólito, ¿no? Y que a mí me pareció en el momento que te escuché hace unos meses, sí. El tema de las aspiradoras. Uh-huh. ¿Son de ustedes o son americanas? Eso es muy importante. ¿Y cada cuánto se aspira? ¿Hay un protocolo de cuadras, de cuadrículas, así hecho en cómo? Si nos puedes contar. Sí, claro. El protocolo de aspirado, todo esto es dependiente de la fundidora. La Secretaría de Salud desafortunadamente no cuenta con los recursos para tener estos equipos. Son de la planta, son de la fundidora. Las zonas que se estudiaron fueron justamente todo lo que está alrededor de la fundidora. Entonces, aquí en este mapa, aquí en la parte del medio está la fundidora y todo lo que está en color rojo fueron las zonas que fueron restauradas, que fueron pavimentadas y que fueron estudiadas, pues. Ahora bien, estas aspiradoras se utilizan, en el principio, cuando empezó todo el programa en el año 2000, se utilizaban todo el día para toda la ciudad. Y de hecho, yo recuerdo cuando era niño, yo veía estas aspiradoras que pasaban por las calles, en banquetas, en calles, en cordones, en todos lados. Actualmente, como el problema de plomo está, ay Dios, ¿cuál es la palabra? Controlado, ya no se utilizan de manera tan discriminada, ya solo se utilizan cuando identificamos un caso puntual. Entonces, por ejemplo, si nosotros identificamos que la fundidora está aquí, en medio, pero tenemos un caso de un niño que está alto en esta región, solo en las regiones alrededor del domicilio del menor es en donde se utilizan las aspiradoras. ¿Son americanas? Yo me imagino que sí, no tengo el dato de qué marcas son, igual lo puedo conseguir y después les hago llegar la información, pero actualmente ya no se utilizan como se utilizaron en los años 2000, solamente para casos puntuales. Igual, ya no se hace las acciones de remediación en techos y en el interior de las casas en todos los domicilios. Cuando empezó el programa, se limpiaron todos los domicilios de todas las colonias que estaban dentro del área. Actualmente solo se les da esta atención a los domicilios que tienen niños con niveles de plomo mayores a 15 microgramos por decilitro, que es lo que nos marca nuestra norma vigente. Entonces, solamente a los niños que tienen niveles de plomo por encima de 15, nosotros como Secretaría de Salud solicitamos a la fundidora que se ejerzan esas acciones y ellos hacen el uso de estas máquinas, son inmensas, son pipas grandísimas, cuyos residuos al final van a la fundidora y la fundidora les da un tratamiento final para que no regresen al ambiente. Pero sí, o sea, estas máquinas son de la fundidora, o sea, todo es con recursos privados.
Les digo, no tengo el dato de la marca ni de dónde vienen, pero si los necesitan, yo con todo gusto investigo y se los hago llegar. Entonces, eso es lo que, bueno, eso es en lo que respecta a este punto. Buenísimo, gracias. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, terminamos la charla. Muchísimas gracias por todo, muy interesante. Y estamos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa que pueda apoyar o que crean que pueda ser útil, encantadísimo, podemos seguir colaborando. Sí, te vamos a volver a invitar. El año que viene vamos a hacer un curso anual porque nuestro hospital cumple 150 años y